Capítulo 26. Bloom Area 176. Naruto se recuperó lentamente. Todo estaba borroso y distorsionado, e incluso con los ojos abiertos no podía entender las cosas. Afortunadamente, parecía que lo que estaba causando esto se estaba desvaneciendo, ya que su vista comenzó a aclararse. Sacudió la cabeza de lado a lado, esperando que eso ayudara. «Bienvenido de nuevo», escuchó de manera un tanto extraña. Después de pensarlo un segundo, reconoció la voz de Muremaru y se volvió en esa dirección. No pasó mucho tiempo para que la confusión restante se aclarara, y movió la cabeza, tratando de comprender mejor la situación. Sus brazos estaban atrapados detrás de su espalda, claramente encadenados, y una mirada hacia abajo reveló que sus pies estaban sujetos de manera similar. Además, sorprendentemente, le habían quitado la camisa y le habían colocado sellos de papel por todo el vientre. ¿Qué?, preguntó en voz alta. Sí, respondió Ariko, esa también fue mi primera reacción. Estaba encadenada en el lado opuesto de la habitación, justo al lado del otro clon. Claramente pasaste por un tratamiento diferente al nuestro, continuó, señalando sus manos con un movimiento de cabeza. Sus dedos estaban fuertemente pegados con cinta adhesiva frente a ella, mientras que sus brazos estaban encadenados con eslabones de hierro macizo que estaban atornillados a la pared en su espalda. Una mirada rápida a Muremaru reveló que había pasado por el mismo tratamiento. Naruto movió los dedos y no encontró obstrucciones. ¿Alguna idea de por qué no hicieron lo mismo con mis propias manos?, preguntó. No tengo ni idea, respondió Muremaru. ¿Puedo ver sellos en las cadenas a tus pies?, respondió Ariko. Los de tus brazos probablemente sean los mismos. Supongo que tú eres quien recibió el tratamiento especial, no nosotros. ¿Por qué iba yo?, comenzó Naruto. ¿Oh, sí? Kuibi. Normalmente no prestaba mucha atención a su inquilino, pero es posible que otros no hicieran lo mismo. Los otros dos clones asintieron con la cabeza. Probablemente, respondió Muremaru. Hubo un momento de silencio. Bueno, de todos modos no tenemos tiempo que perder, dijo Naruto. ¿Alguna pista de dónde estamos? Ariko negó con la cabeza. Ninguno. Por lo que puedo recordar, fuiste el último que perdió el conocimiento, y los dos ya estábamos encadenados aquí cuando nos despertamos. ¿Qué hay de Ichigo?, preguntó el rubio. Ariko hizo un movimiento con la cabeza, indicando una de las esquinas de la habitación. Girando para poder mirar en esa dirección, notó que el conejo estaba parado en esa esquina, inmóvil. Estaba tan restringido como cualquier otra persona en esta celda y no reaccionó cuando llamaron su nombre. ¿Está bien?, preguntó Naruto. Estoy bastante segura de que todavía está bajo el efecto de lo que nos derribó, respondió Ariko, con una nota de incertidumbre en su voz. ¿Alguna pista de lo que era?, añadió Muremaru. Naruto pensó, tratando de recordar lo que había sucedido antes. Creo que, dijo. Creo que dijo que era un veneno de algún tipo. ¿Veneno?, Muremaru repitió, sorprendido. ¿No somos los clones inmunes al veneno? Esa era al menos la idea general, especialmente basada en la resistencia de los clones al alcohol. Eso es lo que pensé también, respondió Naruto. Sin embargo, no es como si hubiéramos probado esa parte. Ante esas palabras, los dos clones miraron hacia abajo. Creerse inmunes era peligroso, especialmente si no lo eran. De todos modos, continuó Naruto. Eso no es importante en este momento. Lo que es salir de aquí, y lo antes posible. ¿Y cómo vamos a hacer eso?, dijo Muremaru, haciendo sonar sus cadenas. No podemos hacer sellos manuales, apenas tenemos margen de maniobra y estamos encadenados a las mismas paredes. Dichos muros eran de piedra y parecían muy robustos. ¿Cómo podemos manejar eso? Naruto asintió con la cabeza, cara seria. Entonces, averigüemos qué podemos hacer sin los sellos manuales. ¿Se te ocurre algo? Bueno, dijo Ariko desde su lugar. Ya hay algunas cosas. Mayormente ejercicios de chakra, pero... Espiral de Ara, 3.4. Espiral de diafragma 3.1. Espiral pulmonar central 3.7. Eso y el sonido de una pluma sobre el papel fueron las únicas cosas que Ebisu pudo oír cuando recobró el conocimiento. Como no tenía ni idea de dónde estaba, hizo todo lo posible por no reaccionar de ninguna manera, manteniendo los ojos cerrados mientras recordaba cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era seguir al representante de la ley hasta su oficina. Él había estado al borde. No podía decir qué, pero un instinto le decía que las cosas no eran como había sospechado. Aún así, el representante de la ley no hizo ningún movimiento ofensivo, lo llevó directamente a su oficina y retiró los documentos solicitados de su escritorio.
El Jonin especial recordó que ni siquiera había tocado los documentos, prefiriendo usar una variación del método de flotación de hojas para agarrarlos. Lo primero era lo que le habían pedido, y se había caído mientras buscaba el segundo. No podía pensar en otra cosa. Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, Ninja-san, llegó una voz desde arriba. Estaba empezando a pensar que tuviste una reacción poco común a mi veneno. El antídoto normalmente funciona mucho más rápido. Ebisu pudo escuchar la sonrisa en la voz del hombre. Sin embargo, te sugiero que entrenes más tu cuerpo, Ninja-san. Rara vez he tenido un ninja de alto nivel con un cuerpo tan débil pasando por mis manos. Ebisu abrió los ojos para encontrar a un hombre parado justo encima de él. Tenía el pelo corto de color rubio blanquecino, peinado hacia atrás y terminado en la nuca, junto con un extraño sello justo en medio de la frente. Llevaba una bata de laboratorio blanca abierta con ropa informal debajo, nada que llamara especialmente la atención. No, lo que llamó inmediatamente la atención fueron las gafas que llevaba. Gris acero, eran casi una media máscara con la cantidad de su rostro que cubrían. Además, uno no podía ver sus ojos a través de los lentes, y no porque estuvieran teñidos. No, el efecto fue similar al de un microscopio, distorsionando el ojo debajo. Lo siento, no me he presentado. Dijo el hombre alegremente. Mi nombre es Shinsei Shukoen, y este lugar es mi propio laboratorio. Ebisu trató de levantarse, solo para fallar cuando bandas de metal lo sujetaron. ¿Qué estoy haciendo aquí? Preguntó. ¿Estás aquí para ayudar al avance del conocimiento? Por supuesto. Shukoen respondió con una sonrisa, sonando como si tal cosa fuera evidente. No tenemos muchos shinobi de Konoha aquí, pero tu naturaleza de fuego será perfecta para muchas pruebas. Las manos del rubio se sellaron. Ahora, quédese quieto. No querríamos generar datos no válidos, ¿verdad? Los ojos de Ebisu se agrandaron. Eres un ninja. No había ningún indicio de tal cosa, ni ita-yate, ni armas ni armaduras. Ni siquiera las clásicas cicatrices y otras consecuencias corporales de la vida shinobi. Nunca me llames así. Escupió el hombre, su conducta alegre se desvaneció en un instante. Soy un científico del chakra, no uno de esos estúpidos brutos que solo se preocupan por el dinero y la violencia. Puso su mano en la garganta del inmóvil Ebisu y paralizó al Jonin especial de la garganta hacia abajo. Ninguno de ellos se preocupa por la investigación, el progreso ni nada por el estilo. Solo se preocupan por matarse unos a otros. Se inclinó por un segundo. Sin embargo, hay excepciones, como mi propio sensei. Gracias a los kami por ellas, o la humanidad ya se habría suicidado. Ebisu no tardó en adivinar quién era el sensei del hombre. ¿Trabajas para Orochimaru? Escupió acusadoramente el Jonin especial. Shukoen no notó el tono. Gran hombre, no es así. Respondió. Puede que haya comenzado como un ninja, pero en realidad es como yo, un científico de corazón. Él comprende lo que es realmente importante y que hay que hacer sacrificios en nombre de la ciencia. Agarró algo a un lado y se lo metió en la boca a Ebisu. Luego lo ató sólidamente. MMPH. El Jonin especial gruñó, sus palabras se hicieron incomprensibles por la bola de plástico entre sus dientes. Lo siento, pero tengo que probar la respuesta al dolor de su cerebro ahora. Necesitamos tener todo anotado antes de pasar al siguiente lote de pruebas, ya ve. El científico agarró una herramienta de hoja de una bandeja junto a la mesa. Ahora vamos a... Casi ahí. Dijo Naruto mientras observaba los procedimientos. Muremaru avanzó poco a poco con el pie mientras Ariko se obligaba a permanecer inmóvil. Le tomó 3 intentos, pero finalmente logró enganchar su pie justo donde quería. Entendido, dijo el clon masculino. Solo un poco más. Empujó el pie un poquito hacia adelante, forzando el bolsillo lateral de Ariko a abrirse milímetro a milímetro. Así que... Ariko preguntó esperanzada. Muremaru dejó caer su pie. Nada. El bolsillo está vacío. Maldita sea. Naruto maldijo. Eso es otra cosa. ¿Algo más? Los 3 Naruto habían pasado la última hora tratando de encontrar formas de escapar de sus cadenas, enumerando las cosas que podían hacer sin las manos selladas. Desafortunadamente, todavía no habían obtenido ningún resultado. Las técnicas de escape de la academia no fueron suficientes para cadenas sólidas como estas, tanto la técnica de hoja flotante como el escudo de chakra no afectaron los vendajes que les impedían usar justo, y aunque es posible que puedan cebar etiquetas sin sus manos, sus captores no se habían olvidado de quitarse todas las armas que tenían.
El propio Naruto ni siquiera pudo usar el chakra, ya sea por los sellos en su estómago o las cadenas en sus extremidades. Esto no habría sido un problema si hubieran tenido una copia de seguridad de clonación disponible. Desafortunadamente, los tres Naruto se habían tomado en serio la advertencia de Ebisu y no habían usado ningún ninjutsu desde que ingresaron a Fumoto-cho. No es que hubiera importado ya que, con la escasa población de la ciudad, los clones habrían sido evidentes desde el principio. No puedo pensar en mucho, respondió Ariko. Lo único que me viene a la mente es la técnica caminar por el árbol. Eso es lo contrario de lo que queremos. Dijo Naruto con un suspiro. Queremos que las cosas se vayan, no que se peguen. Los ojos de Muremaru se agrandaron ante esas palabras. Soy un idiota, dijo, haciendo que los demás se volvieran hacia él. Concentrándose claramente, comenzó a canalizar chakra hacia sus dedos. ¿Qué estás tratando de hacer?, preguntó Ariko. Muremaru no respondió y continuó concentrándose. Un sonido de desgarro resonó en la habitación, seguido de otro, luego otro. Después de un minuto de tales sonidos, Muremaru extendió sus dedos, luego los dejó fluir en un patrón familiar. Luego desapareció de su lugar, apareciendo al otro lado de la habitación, desnudo. Ups, dijo mientras miraba hacia abajo. Creo que dejé demasiado atrás. Luego regresó a las cadenas para quitarse la camisa y los pantalones. ¿Cómo hiciste eso?, preguntaron tanto Naruto como Ariko. ¿Te acuerdas de la lección de Kiritori sobre la técnica de caminar por los árboles, verdad?, respondió mientras se vestía. Los otros dos asintieron. ¿Recuerdas lo que pasa si pones demasiado chakra en la técnica? Daña a él, dijo Naruto, luego se dio cuenta de lo que había querido decir el clon masculino. Correcto. Miró hacia abajo e intentó canalizar chakra una vez más. No pasó nada. No funciona con lo que tengo, dijo con un suspiro. No es sorprendente, dijo Muremaru mientras se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. A su lado, las lágrimas ya estaban apareciendo en las ataduras de Ariko. Te ayudaremos tan pronto como Ariko esté libre. Luego, el niño fue a ayudar a su compatriota a escapar. No pasó mucho tiempo antes de que fuera libre, incluso logrando usar a Kaugarimi dejando solo las cadenas atrás. Luego fue rápidamente a la esquina donde se estaba quedando Ichigo y lo despojó de sus ataduras. Hecho eso, le puso una mano en el pecho y sonrió lentamente. Está bien, reveló, colocando el conejo sobre su cabeza. Tanto Naruto como Muremaru soltaron un suspiro de alivio ante esas palabras. Eso era una cosa menos de la que preocuparse. ¿Qué hay de mis cadenas?, preguntó el rubio. Los sellos de papel no eran un problema, pero quitarlos no le permitió a Naruto escapar como lo hicieron los otros dos. Los dos clones intentaron de todo, desde técnicas de reemplazo hasta chakra del viento, pero al final, se vieron obligados a derretir las cadenas y las esposas con Akiraka Higokui. Desafortunadamente, hacerlo tomó tiempo ya que tenían que tener cuidado, lo que significaba que pasó otra hora antes de que los sellos se derritieran lo suficiente como para que Naruto pudiera escapar. ¿Y ahora qué, jefe?, preguntó Muremaru. Normalmente, no llamaría así a Naruto, pero esto no era nada parecido a una situación normal, y los tres estaban solos aquí. Saldremos de esta celda y encontraremos a Sensei. ¿Algún problema con eso?, preguntó. Los dos clones negaron con la cabeza. Es muy posible que ya haya sido capturado, agregó Ariko. Naruto asintió. Dado que los equipos de Konoha Genin siempre estuvieron unidos a un ninja más experimentado, el sentido común sería ir primero tras el Jonin. De todos modos, estoy llenando este lugar con clones. Si Sensei está adentro, lo encontraremos. Si no, estoy bastante seguro de que llamaremos la atención lo suficiente como para que regrese lo suficientemente pronto. ¿Sabes que eso llamará la atención de todos los enemigos en este lugar, verdad?, preguntó Muremaru. Bien por mí, respondió el genin rubio con una sonrisa sedienta de sangre. No voy a contenerme, no ahora. Con lo que está pasando en el pueblo y el sensei desaparecido, definitivamente hay algunos traseros que necesitan patear. ¿Ustedes dos conmigo? Siempre, dijo Ariko, mientras Muremaru asintió. Un sello cruzado más tarde, una docena de Naruto más aparecieron en la habitación. Segundos después, una corriente de fuego derritió la cerradura que los tenía prisioneros y todos salieron corriendo. Vamos gente. Naruto gritó y fue respondido por los gritos de batalla del resto de su equipo. Realmente debería cuidarse mejor, ya sabe, dijo Shukuen mientras terminaba con otra técnica de escaneo médico. La resistencia de tu hígado a las toxinas es francamente patética para un shinobi profesional. Ebisu resistió el impulso de gritar una vez más.
No solo lo ataron a una mesa, casi lo desnudaron y lo analizaron como un trozo de carne, sino que su torturador tuvo el descaro de quejarse de casi todo lo relacionado con su cuerpo. Sí, sabía que no era el ejemplo de perfección física que era su compañero de equipo Gui, pero que se lo señalaran en la cara en términos clínicos era echar sal a las heridas. Aún así, con la mordaza en su lugar, no había mucho que pudiera hacer de todos modos. El especial Jonin oyó abrirse la puerta y luego el chasquido de la madera contra las baldosas. Reconoció el sonido. Esa era la pierna del posadero, seguro. Ebisu se dio cuenta de que habían estado en la guarida del enemigo desde el principio y no se había dado cuenta. Se maldijo mentalmente a sí mismo. Debería haber tenido más cuidado. Maestro, los genin han escapado, dijo el posadero mientras avanzaba. La puerta fue forzada y sonaron las alarmas. En realidad, Shukuen respondió. Miró a un lado, donde Ebisu podía ver un reloj con el rabillo del ojo. Todavía deberían estar inconscientes, y por al menos 5 horas más. ¿Los detuviste a todos como te dije? Sí, dijo, luego recitó sus órdenes. Ambos pares de sellos de chakra en el chico rubio. 8 sifones de chakra en su estómago junto con 4 bloqueadores de bobinas, colocados como le indicaron. Los otros 2 estaban atados como cualquier otro ninja que hemos capturado. Uno de ellos debe tener alguna técnica de linaje especial o algo así, respondió el científico. Solo había hecho un escaneo superficial de su chakra y nada más. Debería haber hecho pruebas más profundas. No importa. Libera todos los experimentos. Eso debería solucionarlos. ¿Qué traje quieres? Me quedo con el último de la Tierra. Es lo mejor que me has conseguido desde el primero. Ebisu pudo escuchar la cruda satisfacción que había en esas palabras. No sabía qué querían decir con trajes, pero no buscaba averiguarlo. Déjame detener las cosas aquí y te transferiré. El científico se volvió hacia Ebisu. Lo siento, pero el deber llama. No te preocupes, volveré más tarde para más pruebas. Pasaremos buenos momentos juntos, tú y yo. MMPH. Ebisu trató de gritar cuando la palma reforzada con chakra del hombre alcanzó su rostro, pero una vez más la mordaza lo detuvo. No quería tener nada que ver con las pruebas del hombre y cuestionaba la cordura de cualquiera que pensara a lo contrario. Entonces los dedos tocaron su frente y no supo nada más. El lugar era un completo laberinto. Corriendo por largos pasillos con apenas luz suficiente, los 3 Naruto sintieron que era un poco como estar dentro de los túneles de Uruara. Sin embargo, esos túneles no tenían cuartos laterales cada pocas docenas de metros. Hasta ahora, el grupo había encontrado solo celdas, sin nada peor adentro que una rata muerta. Aún así, comprobaron todo. No estaría bien perder el celular de Ebisu simplemente porque se saltaron 1 o 2. Entrante. Dijo uno de los clones que exploraban delante de la manada antes de zambullirse hacia un lado. Aún así, eso no ayudó cuando un golpe de garra lo reventó cuando el enemigo pasó. No era nada que los clones de Naruto hubieran visto antes. Tenía una cabeza de lobo sobre el cuerpo de un gorila, con colas de cocodrilo y demasiados brazos. 6 de ellos para ser exactos, con 3 pares diferentes. Todas las piezas estaban unidas por un extraño hilo negro, toscamente cosidas de una manera que no debería funcionar, pero aún así lo hizo. Los clones al frente no esperaron, cargando 3 a la vez. 2 murieron antes de hacer nada, pero el último logró electrocutar a la bestia antes de desaparecer. Cayó en un montón, muerto en el acto. Bueno, dijo Muremaru mientras Naruto generaba otra docena de Kage Bunshin. Eso no fue tan difícil. No 4 segundos después de esas palabras, otra quimera de retazos corrió por el pasillo. Este no llegó más lejos que el anterior, llevándose consigo 3 clones. Otras 2 criaturas corrieron hacia adelante, gritando incluso antes de que golpearan el suelo. Formación defensiva. Naruto gritó, creando más copias. Luego dio un paso atrás cuando Bunshin formó líneas protectoras frente al equipo Genin. Contra ellos, oleada tras oleada de bestias antinaturales avanzó, mordiendo y arañando todo a su paso. La situación se convirtió rápidamente en un estancamiento. Por un lado, las bestias monstruosas parecían infinitas y siempre diferentes, mientras que por el otro Naruto usó las habitaciones laterales para convocar a más clones, reforzando las líneas. El hecho de que el corredor tuviera apenas 2 metros de ancho significaba que el número de personas que podían luchar eficazmente era limitado, y la falta de armas a distancia, o de tiempo para preparar técnicas más poderosas, hacía que los clones fueran los que lucharan.
Los simples golpes y patadas no eran suficientes, y aún no habían podido recuperar sus armas. Esta sangrienta y reñida lucha se prolongó durante más de 5 minutos antes de que uno de los clones encontrara una forma mejor. En lugar de hacerse cargo directamente de una extraña mezcla de oso barra toro barra tigre, se esquivó hacia un lado y trepó por la pared para mantenerse fuera del alcance de la criatura. Luego saltó sobre su espalda y sorprendió a la criatura antes de ser disipado por la técnica del rayo. Sigue ese ejemplo, gritó Naruto. Afortunadamente para el grupo, el primero que lo hizo fue un clon que intentaba atravesar las líneas enemigas. Tan pronto como estuvo por encima del combate, recibió una flecha en la rodilla y se convirtió en humo. ¿Qué? Ariko gritó. Nada de eso, Shinobi-san, una voz desconocida hizo eco sobre los aullidos bestiales. Venía de algún lugar entre dos de las luces, lo que hacía que la fuente fuera invisible en la oscuridad. Lamento decirlo, pero el toque de queda está en vigor. Todos deberían regresar a sus habitaciones para dormir un poco más. ¿Quién eres tú? Naruto gritó de vuelta. ¿Qué, no me reconoces? Respondió la voz, un indicio de una sonrisa claramente audible. Chicos, entristecen a un anciano. ¿Anciano? Muremaru respondió, perplejo. Y ese es el tercero, respondió la voz. Muremaru, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Gritó el clon macho. Te sorprendería lo que oye un posadero, chico, dijo la voz. Bueno, buenas noches a todos. Ante eso, algo se hizo añicos sobre las cabezas de los genin. Los tres saltaron a un lado, esperando un explosivo, pero no llegó nada de eso. Fallaste, replicó Naruto victorioso. Oh, ¿lo hice? La euforía de Naruto duró poco, ya que Muremaru y Ariko cayeron a su lado. Con las rodillas fallando, se obligó a cruzar los brazos, canalizando todo lo que pudo en lo que podría ser su última técnica. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó, solo para que el suelo le diera la bienvenida a la oscuridad. Lamentablemente, Naruto era más un hacedor que un pensador. Por eso, cuando se enfrentaba a una situación peligrosa, tendía a actuar en lugar de hacerlo inteligente, como informar al resto de la red de los últimos acontecimientos. Como sucedía a menudo, esto significaba que todos los clones solo se habían actualizado una vez que el primer Bunshin caía en batalla. No es la forma en que uno prefiere aprender sobre una situación. Por supuesto, los pedidos se enviaron rápidamente. Kyuubi, quien tenía más experiencia liderando tropas durante tal situación, había dado órdenes rápidamente. A los clones más cercanos a Fumoto-cho, que formaban parte de la red de comerciantes, se les había ordenado que enviaran soporte lo más rápido posible. Sin embargo, estaban a horas de distancia a la velocidad más rápida, y eso era si no perdían los caminos que había tomado el equipo. Se enviaron otros clones. Tsuya informó al Hokage de lo que estaba sucediendo tan pronto como ella estuvo libre, y ordenó a la red que encontrara a Jiraiya lo antes posible y que le ordenaran directamente a Fumoto-cho. Parecía tener una idea sobre quién era la causa de esto y quería que el sapo sabio estuviera en escena pronto. Los clones, sin embargo, iban un paso por delante. Saru era una ex guardia de la red de comerciantes, y había sido una de las enviadas a buscar a los Sannin desde el mismo momento en que les informaron sobre la situación de Naruto. Había 2 docenas como ella, por todo el pueblo, tratando de encontrar al shinobi mayor. Como era de esperar, la mayoría se concentraron en el barrio rojo, que era donde normalmente se podía encontrar a Jiraiya. Saru tenía otro objetivo en mente. La última vez que estuvo fuera de los túneles en busca de ramen, había escuchado rumores de pervertidos espiando a mujeres que se relajaban en las aguas termales. No había pensado mucho en el asunto, pero ahora que estaba mirando, no se sorprendería al descubrir que Jiraiya era la fuente de esos rumores. Y, como había dicho el propio hombre, un rumor siempre tenía trozos de verdad en su origen. De todos modos, no era como si un solo clon fuera de los burdeles hiciera mucha diferencia. Haciendo reemplazos rápidos, recorrió de manera eficiente las numerosas fuentes termales cercanas a la pared. Nada, no, nada, un gato singular, nada. ¿Qué fue eso? Encaramado en el costado de la pared, había alguien allí. Saru no podía decir quién era, ya que el hombre, supuso, tenía algún tipo de abrigo de camuflaje colgando sobre sus hombros. No se habría fijado en él si no fuera por el leve movimiento de un bolígrafo que llamó su atención. Un último cambio la llevó justo al lado del hombre. De tan cerca, el cabello blanco de Jiraiya era evidente, y tenía una sonrisa lujuriosa que iba de oreja a oreja.
Él también estaba murmurando algo, pero era demasiado bajo para ser escuchado, un hecho por el que se alegraba. Sensei, el Hokage te está llamando, dijo claramente cuando era evidente que él no había registrado su presencia. Hiruzen sabe que estoy ocupado en este momento, respondió su mentor en espionaje, sin apartar los ojos del agujero por el que estaba mirando. Sus dedos escribieron 3 líneas más y Saru podría jurar que estaba a punto de empezar a babear. Naruto está en peligro, continuó. Jiraiya pasó instantáneamente de estar agachado a mirarla a los ojos como si se hubiera teletransportado. Atrás quedó la sonrisa perversa, y la mirada furiosa del hombre era todo negocio. ¿Clon? Saru asintió. Situación. Jiraiya no parpadeó, mirándola fijamente. Naruto fue derribado y capturado en Fumuto-cho, la ubicación de su misión de rango C, explicó. Se las arregló para liberarse, pero actualmente está luchando contra una especie de extrañas bestias de retazos junto con al menos un especialista en veneno. Está en algún tipo de base subterránea, probablemente cerca de la aldea. El sapo Zenin frunció el ceño. Orochimaru. Al segundo siguiente, dio una palmada en el suelo y apareció ante él el sapo más grande que Saru había visto jamás. No perdió el tiempo saltando sobre la espalda del anfibio. Fumuto-cho, por duplicado. El salto del sapo fue prodigioso, llevando a Jiraiya directamente a la pared, con un segundo llevándolo fuera de la vista. Saru no supo qué hacer por un segundo. Había completado su misión, pero las cosas no se sentían bien. Rápidamente se le ocurrió una idea y no perdió ni un segundo antes de implementarla. Un par de kawarimi la llevaron más allá de la pared, y 5 más le permitieron alcanzar a su maestra. ¿Vienes conmigo?, dijo Jiraiya, sin moverse de su posición en su citación. ¿De qué otra manera vas a recibir actualizaciones? Saru respondió, pegándose a la espalda del anfibio. No era algo que hubiera practicado, así que al menos sería un buen entrenamiento. Actualizaciones de la situación en tiempo real, ¿cierto?, dijo Jiraiya con una sonrisa. Podría vivir con eso. ¿Tienes un nombre? Saru, respondió el clon mientras enviaba una actualización a la red. Jajaja. El hombre se rió. Eso me trae recuerdos. Bueno, Saru, agárrate fuerte. Tenemos al menos una hora de camino a Fumoto-cho, y Gamasoku aquí es un viaje rápido pero lleno de baches. La ola de clones recién engendrados, que fue la más grande hasta la fecha, vio a los 3 genin caer cuando aparecieron. Como tal, reaccionaron instantáneamente. Aventúrate. Dijo el clon que parecía más cercano a Naruto. Los de la parte de atrás, necesito escurridores y esferas. Delante, tenemos que avanzar y hacer algo de espacio. Ya no podían jugar por tiempo. ¡Wow! Los clones gritaron al unísono, cargando hacia adelante. Flecha tras flecha cayeron sobre los que habían aparecido en las paredes y el techo, pero el número de Bunshin disminuyó lentamente. Las flechas que no se rompieron fueron reunidas, aunque solo sea para tener armas adicionales para usar. ¿Qué es?, preguntó la voz, una corriente subterránea de miedo ahora clara en su tono. Tu fin, respondió el líder con el ceño fruncido. Otro clon tuvo un destello de inspiración. Con un uso juicioso de Akiraka Higokuri, había debilitado las bisagras de una de las puertas lo suficiente como para que un par de clones pudieran arrancarla. Luego se le dio a un par de Bunshin en el techo, quienes aceptaron el escudo improvisado con gusto. Usando dicha protección, el dúo cargó hacia adelante a gran velocidad, los pocos clones que aún estaban arriba cayeron para adelgazar la bestia manada. Detrás de ellos, una horda los siguió, independientemente de la cobertura. Las flechas aún reducían sus filas, pero ahora avanzaban rápidamente hacia su enemigo. Eso no puede ser. Gritó el hombre mientras disparaba mientras retrocedía. Ningún genin puede hacer algo así. Míranos, respondió el par de clones protectores, repetidos por varios de los siguientes. Hubo un último disparo del arquero, luego se escuchó al hombre huir a toda velocidad, dejando a los clones solo con las bestias. Con él desaparecido, las quimeras fueron rápidamente eliminadas, ya que los pocos que podían alcanzar el techo no eran suficientes para contrarrestar los pocos cientos de Bunshin que quedaban. El clon de Naruto que había tomado el mando miró a su alrededor mientras las últimas bestias humanoides respiraban por última vez. Todos, equipos de 6. Vayan y exploren. Quiero que Ebisu y ese arquero sean encontrados. Arranca las puertas y úsalas como escudos. No hay razón para que te disparen. Guay, respondieron los muchos clones, actuando como se les ordenó. El grupo que ya tenía puerta corrió hacia adelante, acompañado por 4 Bunshin más, mientras el resto comenzaba a juntar más escudos.
El clon principal se trasladó al grupo que había tomado la protección del trío original. Ese fue el grupo más grande a los 10. 4 tenían las manos en la espalda de Naruto, reponiendo sus reservas en caso de combate. Si bien podían drenar el chakra del aire o de las paredes, no era tan rápido ni efectivo como agotar a las personas, especialmente a Naruto. En un caso como este, el tiempo extra no valió la pena. Ustedes 10 se quedan conmigo y con el equipo. Saldremos tan pronto como se encuentre una salida, dijo el líder. Ya tenemos tropas en camino, y es mejor si podemos señalarlas directamente a la base. Sin mencionar que quiero a todos los que cayeron inconscientes tan lejos de aquí como podamos. No sabía por qué el veneno no había funcionado en los nuevos clones mientras eliminaba a los originales, pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Habrá mucho tiempo en el futuro para hacerlo. Luego se sentó en la celda que el grupo había elegido y esperó detrás de una barricada improvisada. Se encontraría una salida. Solo tenían que esperar hasta entonces. Shukuen sabía que debería haber vuelto con el ninja de Konoha en su laboratorio, pero no pudo evitar asegurarse de que su obra maestra todavía estuviera en perfectas condiciones. Fue el mayor logro de su carrera científica. El cuerpo era lo suficientemente sólido como para mantener el rencor casi indefinidamente, y estaba construido con las mejores partes que había cosechado a lo largo de los años. El sistema de control era más complejo que cualquier otro traje que tuviera en este lugar, pero valió la pena por los resultados que dio. Pero, como de costumbre, su tiempo de admirar su obra más importante se vio truncado una vez más. Geroru entró corriendo como si los perros del Shinigami estuvieran detrás de su alma, y fue directo hacia él. «Maestro», gritó, claramente sin aliento. Sorprendente, dado el cuerpo en el que estaba. «Tenemos que escapar». ¿Escapar? Shukuen repitió, confundido. ¿Por qué escaparíamos? El enjambre, continuó. El enjambre se acerca y no se detendrá. ¿El enjambre? Preguntó el científico, sin entender lo que se decía. Te envío contra un trío de genin, el ninja real más bajo, y vuelves gritando sobre un enjambre. El rubio notó de repente un detalle. ¿Te quedaste sin flechas? Eso fue sorprendente. Gerow era un gran tirador con un arco a cualquier distancia, y el traje que vestía solo lo hacía más letal. Sí, finalmente respondió Gerow, mirando hacia abajo. Disparé y disparé y disparé, pero siempre había más objetivos que eliminar. Cada uno de esos chicos naranjas, y derribaron a las bestias 2 a la vez. Clones de sombras, respondió Shukuen. Eso no fue tan peligroso. Si Gerow tenía razón, con esos números saldrían del agotamiento de chakra muy pronto. Incluso con lo que sea que esté sellado sobre ese chico. Vuelve, dijo el científico, entregándole al cazador un par de carcaj. Los clones son solo una estratagema. Desaparecerán muy pronto. ¿Estás loco? Respondió el sirviente. Son infinitos. Shukuen suspiró. No existía el chakra infinito. Todos los que lo usaban lo sabían muy bien. Pero Gerow nunca había sido un ninja, y nunca había tenido ninguna forma de entrenamiento de chakra, por lo que supersticiones como esa aparecieron con el tiempo. No lo son, se lo prometo, explicó el científico. Dependiendo de las reservas de ese chico, es posible que ya hayan desaparecido. Kage Bunshin no está hecho para ser usado en grandes cantidades, especialmente no por genin. ¿En realidad? Preguntó Gerow, inseguro. Shukuen asintió. En realidad. El sirviente se volvió hacia la puerta, solo para encontrar que la cerradura y la manija enrojecían rápidamente. Se abrió de par en par un segundo después y se pudieron ver 4 caras similares en el otro lado. Te encontré, corearon con un eco inquietante. Los túneles cerca de las celdas se habían ensanchado hasta convertirse en un complejo completo una vez que los clones habían escapado de la parte en la que habían sido encarcelados. Con todos los pasillos entrecruzados que encontraron, los equipos se dividieron en todas direcciones, tratando de encontrar sus objetivos. Todavía abrieron todas las puertas, sin dejar una sola habitación sin registrar, y la mayoría de las veces, desearon no haberlo hecho. A juzgar por el número de habitaciones, esta base había sido una vez el hogar de un contingente de personas mucho mayor que el número al que ya se habían enfrentado. Había numerosos laboratorios, cada uno equipado de manera diferente, claramente preparados para cualquier experimento espantoso en el que fueran utilizados. Y a menudo, todavía había resultados de esos experimentos por encontrar. Había extremidades y garras colgando de ganchos aquí y allá mientras rostros sin ojos de humanos y animales se colocaban en lugares orgullosos sobre varias mesas. Había cofres humanos abiertos para que todos los vieran, a algunos les faltaban órganos, a otros no.
Todo estaba anormalmente fresco, sin rastros de descomposición o similares, algo que muchos Narutos atribuían a los sellos que se podían encontrar por todas partes. Más de un clon intentó purgar sus almuerzos inexistentes ante la vista, y aquellos que no lo hicieron solo pudieron sentir una rabia extraordinariamente fuerte surgiendo de su núcleo. Esto fue incluso peor que Gato en Wave. Esto fue claramente inhumano. El líder del quinto grupo fue uno de los que enfurecieron. Acciones como esta no deberían volar, no en un mundo que se precie. Él y su grupo fueron de habitación en habitación, revisando cada rostro por turno. Ebisu no había sido encontrado todavía, lo cual era tanto bueno como malo. Malo porque todavía estaba desaparecido, y quienquiera que hubiera hecho esto podría estar haciéndole lo mismo en cualquier momento. Bien porque aún no habían encontrado a nadie vivo. Si se hubiera encontrado a Ebisu, habría estado en cualquier estado en el que los clones quisieran ver a su sensei. Los grupos recibían actualizaciones periódicas a medida que los diversos equipos terminaban sus corredores asignados. Cuando el quinto grupo estuvo a medio camino con su propio camino, finalmente recibieron una de las actualizaciones que estaban buscando. Sensei encontró, dijo. A lo largo de eso fue la última vista del Bunshin de envío, la de Ebisu desnudo hasta sus boxers, yaciendo atado e inconsciente en una mesa de operaciones. Los pulgares hacia arriba del clon a su lado fueron especialmente útiles en ese sentido. Ebisu apenas respiraba y sin esa parte de la visión podría haber habido dudas. Esa noticia levantó la moral del equipo y se apresuraron a recorrer las habitaciones contiguas. Desde que se había encontrado a Sensei, no había necesidad de revisar todos los rostros que estaban congelados. Si no era un enemigo o una salida, no había razón para perder el tiempo. 8 habitaciones más tarde, el clon detuvo a todo el grupo. Silenciar. Susurró, y todos se detuvieron. Con todas las bestias muertas y los clones tan extendidos como estaban, el lugar debería estar completamente en silencio. Pero no aquí, ya que se podían escuchar voces que venían de más abajo en el pasillo. Los sonidos eran demasiado bajos para distinguir las palabras, pero aún así era la primera indicación de sus enemigos desde que el arquero escapó. Los 6 clones no dudaron, saltando hacia adelante lo más silenciosamente posible. La habitación de la que provenían las voces se encontró rápidamente, y era grande, a juzgar por las puertas más cercanas del mismo lado. Con solo señales con las manos, el líder rápidamente ordenó a todos alrededor. Se trajo una sola esfera negra para derretir la cerradura abierta, mientras que un clon en la parte posterior actualizó a todos. Los 2 escuderos tenían las puertas preparadas, preparados para cualquier ataque. Esta puerta no era más resistente que las anteriores y el metal se derritió en segundo lugar. Una buena patada después, y entraron. Te encontré, dijeron los 4 clones en la puerta a coro como solo los Bunshin podían hacerlo. El arquero reaccionó instantáneamente, disparando un solo tiro directamente a los clones. Golpeó solo metal, ya que los bloqueadores habían estado listos para tal cosa. Ahora que estaban en un área con más luz, se podía ver claramente al arquero. Era un hombre alto con las cicatrices habituales que los ninjas adquirían durante sus vidas, con el pelo corto y una complexión sólida. Sin embargo, como todas las bestias, tuvo cambios por todas partes. Sus ojos eran más animales que humanos, y había un par de orejas felinas extra sobre su cabeza además de las humanas. Pero lo más evidente fue el brazo extra en su espalda. El hombre claramente practicó con él, ya que lo usó para recargar su arco a una velocidad fenomenal. Detrás de él había un hombre rubio con una bata de laboratorio, que los clones suponían que era su jefe. La rabia volvió a aumentar al verlo. Esta era la persona horrible que había hecho esas cosas. Detrás de él había más ejemplos de su inhumanidad. A pesar de que los cuerpos estaban claramente en un mejor estado, las puntadas se podían ver fácilmente desde su posición. La luz y el tamaño de la habitación tenían otra ventaja, que los clones utilizaron rápidamente. Después de un rápido kawarimi, se esparcieron por toda la habitación, ya no a merced del arquero. 2 de los Bunshin lo atacaron, mientras que los otros 4 fueron directamente hacia la persona que vieron como el cerebro. El arquero logró una última muerte antes de ser derribado con un Saishouden, mientras que el científico lanzó una ola de rayos de corto alcance que solo un clon esquivó. Irritante, dijo el hombre, solo para que otro equipo clon entrara en la habitación. Detrás de ellos, se podían escuchar más, todos corriendo hacia el combate. Esto no tuvo la reacción esperada del hombre, quien sonrió. Bueno, dijo. Parece que es hora de realizar algunas pruebas de batalla reales, entonces. Hizo 4 sellos de mano y se golpeó la frente con la palma de la mano.
Eienshin Tembunsin no Jutsu, gritó mientras lo hacía, su cuerpo cayendo al suelo. Y en lo más profundo de la habitación, todo retumbó cuando un gigante se levantó de su lugar de descanso, una extraña risa resonando por todo el lugar. Fin del capítulo. Capítulo 27. Bromaria 176. El último miembro restante del quinto grupo clon no sabía qué hacer. Podía oír el ruido de las cadenas en el suelo y podía ver la forma distante de algo que se elevaba bajo una lona en el otro extremo de la habitación, pero no sabía cómo reaccionar. No tenía idea de qué jutsu acababa de realizar el hombre. ¿Debería ir y asegurar el cuerpo del hombre? ¿Fue un señuelo? A su lado, el grupo recién llegado de Kage Bunshin tomó posición, un par incluso preparando esferas negras. Lamento haberte hecho esperar. La voz de Shukuen sonó, la risa de alguna manera continuó a la par con sus palabras. La forma gigante dio un paso adelante, haciendo que la tela que cubría cayera al suelo detrás de ella. Podía decir con una mirada que este monstruo, no las bestias de retazos de antes, era el objetivo de cualquier investigación horrible que se estuviera llevando a cabo aquí. Era solo unos centímetros más corto que el techo, era más grueso que los árboles más viejos y estaba entrelazado con las puntadas negras que los clones habían llegado a asociar con las quimeras de este lugar. Como las quimeras, tenía más miembros de lo que era natural. 2 pares extra de brazos desiguales sobresalían de los lados del pecho de la cosa, mientras una cola pesada como la de un lagarto se arrastraba detrás de él. Había ojos por todas partes, desde el estómago hasta los codos, y sus pies terminaban en cosas más parecidas a garras que a dedos normales. Sin embargo, lo peor fue su cabeza. Era como si alguien hubiera intentado romper 5 garras diferentes juntas, luego hubiera dicho lo suficientemente cerca antes de darse por vencido. Tenía más narices que bocas, y tenía varias de esas, y sospechaba que la dispersión de ojos desiguales se extendía hasta la parte posterior de su cabeza. Su cráneo era anormalmente grande, como si tuviera más de un cerebro, y varias orejas de animales se movían en todas direcciones desde la parte superior de su cuero cabelludo. La risa cesó. Entonces, ¿te gusta lo que ves? Las muchas bocas exclamaron en un extraño eco. Los clones estaban demasiado conmocionados para responder. Esta fue la cosa más grande contra la que habían luchado, salvo las serpientes gigantes durante la invasión, y esas habían requerido medidas especiales que no estaban disponibles actualmente. Con las placas con forma de armadura, que eran claramente visibles, y las cadenas colgando de los brazos más grandes, era un claro competidor por el título de enemigo físicamente más fuerte al que se habían enfrentado muchos Narutos. El más hábil no era una pregunta. Orochimaru. Bien. Preguntó el monstruo. Hemos esperado lo suficiente. Al oír esa palabra, se lanzó hacia ellos con pasos que devoraban el suelo. Todos reaccionaron instantáneamente. Los que tenían esferas las arrojaron hacia adelante, mientras el resto respondía con el primer jutsu que les vino a la mente. La bestia ignoró los destellos cegadores, y una ola de sus cadenas eliminó a los pocos clones que habían contracargado, con la intención de electrocutar a la cosa. El miembro del quinto grupo, sin embargo, hizo un rápido kawalimi hacia atrás fuera de la habitación. No es que se estuviera retirando, no. Era solo que la masa de la criatura era más grande que la puerta, lo que significaba que su nueva posición le daría ventaja. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de manos aplaudiendo. Fue entonces cuando el piso de toda la habitación se convirtió en picos sobresalientes, disipando instantáneamente a todos los otros clones. O, también podría usar jutsu. Pensando rápidamente, el último Bunshin llegó a una decisión. «Oye, bruto musculoso», gritó, llamando la atención de la cosa. «No puedes atraparme», gritó, agregando un gesto obsceno a la mezcla. Luego corrió en la dirección opuesta a la que había venido originalmente. No había hecho mucha distancia antes de que la bestia irrumpiera por la puerta demasiado pequeña como si no estuviera allí. Afortunadamente, los pasillos eran más pequeños de lo que había sido la habitación, lo que debería frenarlo un poco. «Doton. Doumon Topa», gritó, golpeando sus manos contra las paredes. «Oh no», pensó el Bunshin mientras el pasillo duplicaba su tamaño. No se detuvo, gritando insultos y cosas por el estilo mientras seguía corriendo. Ganó un poco más de espacio para respirar cuando la cosa giró para enviar un rayo de luz para interceptar los clones que venían del otro lado, pero perdió más cuando la criatura lo alcanzó rápidamente. Con su paso, cubrió terreno casi 2 veces más rápido, y los reemplazos rápidos no fueron útiles en los pasillos oscuros y sinuosos. Su juego por el tiempo fue recompensado unos minutos más tarde, cuando llegó un rápido mensaje de memoria. Se había encontrado una salida.
Mejor aún, estaba en el lado opuesto del complejo. Una confirmación llegó el siguiente segundo del equipo que defendía al Naruto real, junto con nuevas órdenes para los grupos clon. Órdenes con las que estuvo muy de acuerdo. Confiando en que los demás harían su trabajo, giró a la izquierda en el siguiente cruce, preparando una esfera rápida. El Bunshin lo disparó tan pronto como el monstruo apareció a la vista, luego volvió a correr sin mirar los resultados. Detrás de él, el sonido de las cadenas reforzadas con chakra de la bestia interceptando el proyectil entrante fue seguido por la detonación prematura de la esfera. Un jutsu rápido ensanchó el pasillo, y la persecución volvió. Así fue como fueron las cosas durante los siguientes minutos. El clon mantuvo la atención de la cosa con insultos y técnicas rápidas, mientras ignoraba las palabras del hombre. Se aseguró de no proporcionar un objetivo demasiado obvio después de que un rayo casi le arrancara la cabeza, pero fuera de eso, mantuvo su papel. Lo que significaba que, una vez que recibió el mensaje que había estado esperando, regresó en círculo a un lugar muy específico. Ignoró las burlas del hombre mientras lo hacía. Sabía que se estaba quedando sin chakra, pero tenía más que suficiente para durar hasta que terminara su papel. Corrió directamente a través del siguiente cruce, mirando hacia atrás solo en el último instante. Lo que significaba que no se perdió la mirada en el rostro de su enemigo mientras docenas de clones le disparaban chorros de fuego desde todas las direcciones. No consiguió la mirada que esperaba. Sin ojos muy abiertos por la sorpresa, sin fruncir el ceño, sin fervientes negaciones. Solo él se detuvo en un instante, mientras un par de manos, las del medio esta vez, notó, formaban sellos rápidamente. Dotón. Irado, anunció simplemente. El clon entonces no supo más. El Kage Bunshin que lideraba el grupo que defendía al verdadero Naruto, junto con los otros dos genin, hizo una mueca cuando los recuerdos de múltiples clones moribundos lo golpearon. Sus últimos momentos no fueron muy reveladores, solo informaron al Bunshin que fue una técnica Dotón la que los había terminado. Darse la vuelta, una vez que abrió los ojos, fue mucho más informativo. En el lado este del pueblo, había una depresión en forma de cráter, fácilmente de 25 metros de ancho. La mayor parte estaba en la calle, pero también se había destruido una buena parte de un campo cercano, y ahora había un edificio al que le faltaba una pared y, como tal, estaba en peligro de derrumbarse. La esperanza de que su enemigo hubiera muerto en la emboscada, independientemente de su último movimiento, se desvaneció cuando la bestia salió del centro del cráter. No estaba ileso, con algunas quemaduras aquí y allá, pero todavía era claramente móvil y capaz de luchar. No esperó ni un momento antes de enviar nuevas órdenes, ya que todos los que aún estaban vivos abajo eran necesarios aquí, pronto. La cantidad de Bunshin que respondió cuando la monstruosa criatura salió del cráter en el que se encontraba no tranquilizó ni un poco al clon principal. Se quedaron con menos de 100 clones. Mientras que los que defendían a Naruto habían cargado todo lo que podían mientras esperaban una salida, eso todavía no los dejaba con mucho con qué trabajar. ¿Ahora qué? Preguntó uno de los clones que acababa de llegar. El líder no tenía una respuesta preparada. Saliendo arrastrándose de los restos rotos del pasillo en el que había estado, Shukuen negó con la cabeza y se orientó. Se había estado divirtiendo tanto probando los límites de su creación que había perdido la noción del tiempo. La emboscada había sido una desagradable llamada de atención. Había sido herido un poco antes de derribar a los clones, pero nada grave. Los ojos y la piel fueron reemplazados fácilmente, y el rencor compensó el resto. Tenía que admitir que este era el tiempo más largo que había trabajado con este cuerpo, y respondió también como esperaba, si no mejor. Se alegró de ver que su obra maestra merecía ese nombre. De todos modos, había jugado lo suficiente. Hora de acabar con los enemigos que quedarán. Tomando una respiración profunda con sus dos pares de pulmones, Shukuen se concentró en sentir a sus adversarios. La diferencia entre su cuerpo original y este hizo que el ejercicio fuera algo difícil, pero después de unos momentos tuvo una sensación bastante justa del chakra circundante. Y mejor aún podía detectar sus sellos rastreadores. Si bien no se había tomado el tiempo de instalar dichos sellos en los prisioneros, eso hizo que fuera fácil ignorar a los diversos aldeanos etiquetados para concentrarse en los objetivos reales. No le sorprendió encontrar a varios de ellos apiñados dentro de la posada. Una de las salidas más disponibles deja entrar a su sótano. Un rápido Shunshin lo llevó directamente a la puerta, donde escupió un rayo de luz al grupo más grande de firmas de chakra. Derribó al menos 3, mientras que el resto se extendió en un estallido de chakra que asoció con la técnica de reemplazo.
Siguió eso con otro jutsu de tierra plana, nivelando el edificio y haciendo estallar los numerosos clones que aún estaban en los pasillos de abajo. No había nada más que almacenes cerca de esta salida, por lo que no se perdió nada de importancia. Saltando lejos del edificio que caía, Shukuen rastreó sus objetivos restantes. Quedan 17, notó, no 18, luego se enmendó cuando apareció otro clon. El científico no vaciló y cargó contra el invocador. Quienquiera que fuera este ninja, sus reservas tenían que estar cediendo. Se estaban quedando sin clones. El clon que se había hecho cargo de las cosas había tenido la suerte de evadir el primer relámpago, y se había colocado en la parte superior de la casa del alcalde, después de un par de kawalimi rápidos, para mantenerse al tanto del flujo de la batalla. Estaban perdiendo. Lo peor era lo claro que estaba. A estas alturas, los clones lucharon de a uno o de dos en dos, tratando de ganar tiempo. Abajo, un par de clones tenían a la bestia en una pinza, buscando una abertura donde pudieran usar sus esferas al máximo. Hasta ahora, dicha apertura no estaba próxima. Habían intentado casi todo. Su técnica cegadora no lo estaba afectando, y la criatura no les dejaba tiempo para crear un tornado. Acercarse lo suficiente como para sorprenderlo era básicamente imposible, ya que no tenía ningún punto ciego del que pudieran aprovechar, y la cosa tenía la medida del flamante fuego infernal, esquivándola sin falta. Su última técnica principal, su jutsu de agua, era solo una invitación a un rayo, como lo habían descubierto por las malas. Incluso tenía alguna forma de sobretensión eléctrica de corto alcance, lo que significaba que agarrarlo y drenarlo no era una opción. Desarmarlo de esas cadenas parecía una posibilidad al principio, pero habían aprendido que las cosas eran más sólidas de lo esperado. Resistieron altas temperaturas y no canalizaron los rayos, lo que significó cortar otra vía de ataque. Francamente, lo mejor que pudieron hacer fue ganar tiempo. Eso, y huir, pero Ebisu todavía estaba atrapado debajo, junto con algunos clones, y no iban a abandonar a su maestro a su suerte. Sabía que iban a recibir refuerzos, si no los que eran, pero temía que no hicieran mucha diferencia. Se dio cuenta de repente cuando dos clones de abajo cayeron al jutsu de púas terrestres de la criatura. Los clones de Naruto solo tenían dos formas de derribar enemigos. Uno fue derribos rápidos con técnicas prohibidas, que habían sido el elemento básico de los ninjas individuales durante la invasión, y el segundo fue sobrevivir a quienquiera que estuvieran luchando, como lo hicieron contra Gaara. Desafortunadamente, esta bestia parecía ser la que los sobreviviría, esta vez. Un reemplazo rápido lo salvó de un rayo, depositándolo en el otro lado de la carretera, mientras otro clon intentaba usar la abertura para golpear una esfera en llamas directamente en la pierna de la criatura. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, ya que el oponente logró un rápido Shunshin para salir ileso. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Las mismas técnicas una y otra vez? La cosa gritó con su extraña voz resonante. Patético. También era insultante el hecho de que la cosa había comenzado con una crítica de su estilo de combate, analizando todas y cada una de las técnicas que se le presentaban y señalando sus defectos. La mayoría de ellos ya eran bien conocidos por los clones, lo que solo lo hacía más irritante. Quedan 7, señaló. Con 3 de esos inconscientes, lo que probablemente significa que son los reales. Mierda. Es hora de terminar con esto. Luego comenzó a encadenar rayos de luz uno tras otro, apuntándolos con una precisión infalible. Sus 3 pares de brazos de alguna manera le permitieron usar 3 copias de la misma técnica a la vez. Todos los clones comenzaron a reemplazarse repetidamente, con la esperanza de retrasar lo inevitable. Uno duró 2 saltos antes de ser golpeado, mientras que otro desapareció por agotamiento de chakra después del quinto. Los dos de la izquierda se miraron desde lados opuestos de la calle, compartiendo una mirada significativa, luego cambiaron a la carretera propiamente dicha. Si iban a caer, mejor salir a pelear. Un ninja hasta el final, dijo, y Naruto pudo encontrar una nota de desprecio en su voz. ¡Qué sorprendente! El que antes lideraba se preparó para una carga, con la esperanza de aterrizar al menos un ataque final, cuando llegó un mensaje entrante. Casi no acertó su salto y cayó presa del campo de púas por eso. Su compatriota no tuvo tanta suerte, estalló en el acto. Fue entonces cuando un sapo gigante cayó directamente sobre la cosa. Era al menos 4 veces más grande que la bestia y lo aplastó contra el suelo al instante. Sin embargo, no logró matarlo. ¡No!, gritó. No seré derrotado tan fácilmente. Brillando por la fuerza visiblemente reforzada por el chakra, comenzó a empujarse a sí mismo hacia la libertad. Rasengan.
El sapo sabio desapareció de la espalda de la invocación, solo para reaparecer justo encima del hombre. En su mano había una esfera resplandeciente de chakra, haciendo un zumbido como docenas de sierras circulares actuando al unísono. Antes de que la bestia pudiera hacer algo, Jiraiya golpeó la pelota directamente en su barbilla, empujando sin ninguna resistencia. La cabeza del monstruo estalló en pedazos instantáneamente, y cayó bajo la masa del sapo gigante. El último Kage Bunshin cayó al suelo en un montón. Después de la larga batalla por la que habían pasado, ese final se sintió bastante anticlimático, pero estaba contento por la presencia de Jiraiya. Esto era lo más cerca que habían estado los clones de morir, y ese habría sido el mejor escenario. Con lo que habían encontrado, el hombre podría haber mantenido vivo al Naruto real para sus experimentos, pero estaba seguro de que no habría cometido el mismo error 2 veces. ¿Estás bien?, preguntó Jiraiya mientras daba un paso adelante. Lo que claramente era un clon femenino de Naruto estaba justo detrás de él, apareciendo con un kawarimi. Dame suficiente tiempo para drenar un poco de chakra, y estaré bien, respondió el Bunshin, levantándose. Clon entonces, señaló el Sannin. ¿El original? Dame un segundo y te llevaré hasta él, dijo, mostrando sus manos en los sellos necesarios para el drenaje de chakra. Tal vez le quedara un reemplazo antes de estallar, y este no era el momento de correr riesgos. Naruto recuperó la conciencia por segunda vez ese día, y estaba feliz de ver que esta vez no estaba encadenado o encarcelado. Dentro de su cabeza, sin embargo, tenía imágenes luchando entre sí por la supremacía, y no era capaz de distinguir lo que había sucedido. Como tal, negó con la cabeza y se levantó. Dado que no parecía estar cautivo, podría obtener respuestas lo suficientemente rápido. Su levantamiento rápidamente llamó la atención, y se encontró con el resto de su equipo excepto Ebisu. También estaban presentes 2 clones, junto con, por alguna razón, su maestro de espionaje Jiraiya. Se centró en el último. Me sorprende verte aquí. ¿Crees que dejaría que uno de mis estudiantes cayera contra algún aspirante a Orochimaru?, respondió con una sonrisa. Estaba en camino tan pronto como me enteré, continuó luego en una vena más seria. Y gracias a Dios por él. Agregó el único clon de Naruto vestido con su mono naranja normal. Sin él, probablemente habríamos acabado. Naruto frunció el ceño. ¿Qué tan mal? Rápidamente miró hacia un lado a sus otros clones. Parecían perfectamente bien, pero podrían haber dormido durante la batalla como él. Sin embargo, hubo una notable ausencia que le dio escalofríos a Naruto. ¿Le pasó algo a Ebisu? El clon de Naruto negó con la cabeza. Está bien. Su orgullo probablemente será el peor golpeado. ¿Dónde está, entonces? Todavía está fuera, respondió Jiraiya. Y debería estar de regreso en unas pocas horas. Probablemente podría despertarlo, pero no soy un ninja médico. Es mejor que recupere la conciencia normalmente que lo que haría yo. Bien, respondió Naruto con una sonrisa. Supongo que eres como nosotros y quieres una actualización, ¿correcto?, preguntó Ariko, acariciando al todavía dormido Ichigo. No soy el único con recuerdos revueltos, supongo, dijo Naruto. Tanto Muremaru como Ariko asintieron con entusiasmo ante eso. El grupo se sentó mientras Kage Bunshin de Naruto contaba su historia. A juzgar por las reacciones de Jiraiya, ya había pasado por esto una vez. Asintió con la cabeza en todos los lugares correctos y pidió más aclaraciones sobre varios puntos. A medida que avanzaba la historia, Naruto fruncía el ceño cada vez más. Estaba claro que, sin la oportuna llegada de Jiraiya, se habrían acabado. Tuviste suerte. Por lo que puedo decir, el hombre no era realmente un ninja, dijo Jiraiya mientras la historia estaba en sus últimas partes. Si hubiera tenido la experiencia relevante junto con ese cuerpo poderoso y su ninjutsu elemental, probablemente habría sido un luchador de rango S. Sí, respondió Naruto unos momentos después de que terminó el clon. Aún así, eso no se siente como una victoria, incluso si somos los últimos en pie. Todos asintieron ante eso. Habrá batallas como esa a lo largo de toda tu carrera, agregó Jiraiya, asintiendo sabiamente. Deberías saber, pasé por mi parte de ellos. De hecho, debo el título de Sannin a una batalla que, incluso ahora, años después del hecho, todavía se siente como una pérdida. ¿Te refieres al que está contra Anzo el Salamandra?, preguntó Muremaru. Sí, confirmó el sapo sabio. Orochimaru, Tsunade y yo sobrevivimos, y eso es lo mejor que podemos decir sobre esa pelea. El hecho de que el título que recibimos se extendió por todas partes después de la batalla solo agregó sal a la herida. Frunció el ceño ante el recordatorio.
Aún así, todavía están vivos y sus enemigos están derrotados. Tal vez los resultados no sean los que esperaba, pero lleve sus victorias donde pueda obtenerlas. Mientras viva y aprenda, eso es lo importante parte de ello. Naruto asintió, al igual que todos los clones. Todos tenían cosas que necesitaban mejorar rápidamente y varias ideas sobre cómo hacerlo. ¿Qué tal? Comenzó Naruto. Jiraiya lo detuvo con una mano levantada. Habrá tiempo más que suficiente para discutir esto más tarde, y ese es el tipo de trabajo que está hecho a medida para ese consejo suyo. Piénselo y lo discutiremos en casa. Hay cosas más importantes en este momento. ¿Cómo qué? Preguntó Naruto. ¿Estás lista para hacer clones de sombras? El Sannin respondió, levantándose. ¿Cuántos necesitas? Naruto respondió mientras seguía su ejemplo. Todos los que pueda darme, dijo el hombre, señalando hacia el pueblo. Usaré jutsu de tierra para abrir las entradas selladas, pero necesitaré manos para vaciar el lugar. Eso debe moverse pronto, especialmente si Orochimaru tiene algo interesante aquí, y de alguna manera recibió una advertencia. Incluso él, Naruto tragó saliva cuando una imagen apareció en su mente. ¿Los cuerpos? Podría llevar algunos de los más completos a Konoha para que los estudien los especialistas, pero fuera de eso, no, respondió el sapo Sennin. Construiré una pira a cierta distancia de la aldea, y quemaremos lo que quede. No quiero nada que pueda ser encontrado por ningún tipo de carroñeros. Correcto. Naruto asintió, seguido de sus clones. Un momento después, el claro en el que se encontraban se llenó de copias del rubio anaranjado. ¿Así que por dónde empezamos? Preguntó. Esta vez, Ebisu se alegró de notar que no hubo rasguños de púas ni comentarios mordaces mientras él se acercaba. También estaba desatado, todavía vestido solo con sus boxers y en lo que parecía una cama. Podría haber pensado la vez anterior como un sueño si no fuera por las pocas incisiones que este Shukuen había hecho y que todavía lo estaban lastimando. Aún así, no había ninguna razón para jugar a la zarigüeya. Lo primero que notó fue que esta no era la habitación de su posada. El segundo era el sol que descendía lentamente que podía ver por la ventana. El tercero fue el hecho de que Jiraiya del Sannin estaba de pie junto a su cama mientras escribía algo en un libro. Jiraiya-sama, exclamó, disparándose hacia arriba. Luego se dio cuenta de que inclinarse desde una posición acostada era básicamente imposible y no podía averiguar qué hacer. A gusto, respondió el Sennin, cerrando su libro. ¿Cómo te sientes? Ebisu torció algunos como prueba y no encontró nada malo fuera de los pocos cortes. Nada que me impida cumplir con mi deber. Bien, dijo el sabio, girando su silla hacia la cama. Me gustaría tu informe sobre lo que pasó en el pueblo. El Jonin especial se encogió un poco. ¿Podría ser informado del estado de mis estudiantes? Preguntó. Jiraiya simplemente sonrió. Todos están bien. De hecho hicieron muy bien su rango, logrando escapar del lugar por sí mismos. Si no hubiera sido por los problemas que habían provocado, podría no haber encontrado este lugar en absoluto. Esa era la historia que el grupo había acordado que sería la versión pública de lo que había sucedido. Los que lo supieran recibirían el informe completo, pero Naruto no había visto ninguna razón para revelarle todo a su sensei. No dudaba que el hombre ya lo trataría adecuadamente, pero le gustaban las diferentes formas en que Ebisu interactuaba con cada uno de sus clones. Gracias a los Kami, dijo Ebisu, bajando la cabeza. Después de un momento de silencio, miró directamente al Sannin y asintió. ¿Dónde debería empezar? Cuando llegara a Safumoto-cho sería lo mejor. Ebisu luego repasó todo. Era un poco vergonzoso admitir lo fácil que había sido derrotado por alguien, pero Jiraiya era un superior, y tendría que pasar por esto de todos modos con el Hokage más tarde. Jiraiya se quedó en silencio mientras el Jonin especial repasaba cada palabra que había dicho el hombre que lo había capturado, y se mantenía así minutos después de que la discusión había terminado, claramente sumido en sus pensamientos. ¿Puedo preguntar algo, Jiraiya-sama? Ebisu finalmente dijo, rompiendo el silencio. Eso sacó al Sannin de sus pensamientos. Adelante. ¿Soy indigno como maestro? Los ojos del sapo se abrieron con sorpresa. ¿Qué provocó eso? Solo soy un Jonin especial y nunca me han invitado a los juicios de Jonin, respondió Ebisu. Todavía estoy detrás del resto de mis compañeros de equipo básicamente en todos los dominios, mientras que ellos están mejor clasificados que yo. Su rostro se hundió más. El día que conocí a Naruto, venció a mi clon de las sombras con facilidad, y estoy bastante seguro de que se estaba conteniendo. Y ahora, alguien que ni siquiera es un ninja tiene lo mejor de mí.
respiró hondo, ahogando un sollozo. ¿Debería rendirme y entregar mi equipo a otra persona? Jiraiya sonrió con tristeza. Conozco ese sentimiento tan bien que no tienes ni idea. ¿Qué? Ebisu respondió, sorprendido. ¿Cómo crees que fue estar en un equipo con Tsunade y Orochimaru? Respondió el Sannin. El último Senju y un genio nato. Pero, eres Jiraiya de los Sannin. No siempre fui así, señaló. E incluso entonces, todavía fallé. Dime, ¿quiénes eran mis alumnos? El Yondaime, por supuesto, respondió el Jonin especial. ¿Y quiénes eran los otros dos miembros de ese equipo Genin? Ebisu se sobresaltó, abrió la boca y luego la cerró sin decirle una palabra. Lo pensé tanto, Jiraiya asintió con tristeza. Nunca llegaron a ser mucho. Uno murió durante su segundo examen Chunin, mientras que el otro fue un genin toda su vida hasta que el Kyuubi lo reclamó. Y Minato era un genio como nunca lo había visto. Incluso hasta el día de hoy me pregunto si no terminó siendo tan hábil a mi pesar. Levantó los ojos, mirando hacia el techo. Le dije lo mismo a mi propio maestro Hiruzen, y él me dijo lo que ahora te diré. Jiraiya se quedó en silencio por un momento, para enfatizar. Pregúntele a sus estudiantes. Pero ellos, comenzó Ebisu, solo para ser interrumpido. Ellos saben más de lo que piensas, dijo el Sannin. A veces, hay cosas que solo se pueden ver desde afuera. Y pueden ser jóvenes, pero notan más de lo que uno se da cuenta. Se levantó. Te dejo con tus pensamientos. De todos modos, tengo papeleo más que suficiente para revisar. Luego salió. Ebisu se quedó allí en su cama durante unos minutos, antes de levantarse. No estaría de más escuchar la opinión de su equipo, y era su equipo además del suyo. Se les debería permitir al menos su opinión. No le tomó mucho tiempo a Ebisu encontrar el camino hacia los túneles debajo de la ciudad, y los muchos Narutos que iban y venían siempre estaban felices de darle instrucciones. Encontró a sus tres genin en la habitación más grande que había visto, acurrucados alrededor de un hombre rubio en el suelo. Dicho hombre aún respiraba, pero de alguna manera parecía inconsciente. Tampoco había notado su llegada. Buenas noches, estudiantes. Sensei. Los tres exclamaron mientras giraban. Me alegra ver que estás bien, agregó Muremaru, a lo que todos los demás, incluido el conejo en la cabeza de Ariko, asintieron. Me siento de la misma manera, respondió el hombre, luego respiró hondo. No hay razón para esperar. Luego hizo una reverencia. Ustedes tres tienen mis más sinceras excusas por las deplorables consecuencias de mi debilidad, dijo claramente, sin levantar la vista. Siento que les fallé a todos ustedes hoy y permití que fueran capturados debido a mi propia negligencia. Espera, sensei, respondió Naruto, levantando ambas manos. No lo hicimos mejor. Ichigo aquí probablemente tiene mejor olfato que los cuatro juntos, e incluso él detectó el veneno demasiado tarde. Ebisu negó con la cabeza. Eso puede ser, pero sigo siendo tu Jonin Sensei. Es en mi hombro que tu protección descansa, y he fallado en esa misión vergonzosamente. Tomó otro aliento. Si lo solicita, me aseguraré de que este equipo encuentre un sensei mejor para ocupar mi puesto. Ustedes tres tienen un gran futuro por delante, y yo no quisiera ser el que los detenga. Luego guardó silencio y esperó su juicio. ¡No! Naruto fue el primero en responder. No. No hay que darse por vencido, no en este equipo. Sí, continuó Muremaru. ¿Por qué querríamos deshacernos de ti? Podrías encontrar maestros mucho mejores. Un especialista en taijutsu sería de mucha más ayuda para desarrollar el estilo familiar de Muremaru, mientras que tanto los maestros de kenjutsu como los de ninjutsu estarían encantados de tenerte, Naruto, como estudiante. Estoy seguro de que estaría interesado en cómo su jutsu podría funcionar con Ichigo aquí. Preferiríamos mucho que te quedaras, sensei, dijo Ariko, e Ichigo asintió con la cabeza. Y estamos más que felices con las cosas que nos estás enseñando. Como las ilusiones con las que me iniciaste. El clon femenino aún no los había derribado, pero era solo cuestión de tiempo. O los ejercicios de detección, agregó Muremaru. Ya tengo un maestro de ninjutsu, y un maestro de kenjutsu, e incluso un maestro de trampas, por lo cual tengo que agradecerles, dijo asintiendo. Preferiría un sensei en quien pueda confiar en lo que quiero hacer con mi vida. ¿Sí? Añadió Muremaru. Y de todos modos, si crees que no eres lo suficientemente fuerte, entrena hasta que estés satisfecho contigo mismo. Exclamó Naruto. ¿Qué hay de tu propio entrenamiento? Respondió el maestro. ¿Cómo voy a estar a cargo de eso si estoy practicando?
Un clon de sombra es más que suficiente para enseñar, la mayoría de las veces, Sensei, señaló Naruto. No me importaría, agregó Ariko, a lo que Muremaru asintió. Ebisu guardó silencio por un momento. ¿Estás seguro de tu decisión? Todos los genin asintieron. Entonces el asunto está cerrado, dijo con firmeza. Te dejo con tu trabajo. Miró hacia abajo. ¿Quién es ese, de todos modos? El que está a cargo es de este lugar, respondió Naruto. Usó una técnica extraña para tomar el control de uno de los cuerpos de repuesto que yacían por ahí, indicó los alrededores con un movimiento de la mano, donde algunos de los cuerpos de repuesto aún estaban presentes. Y cayó al suelo así. No estamos seguros de qué hacer con él, ya que todavía está vivo. Ya veo, respondió el sensei. Bueno, hay especialistas en la mente en Konoha, que pueden extraer información valiosa. Tenerlo transportado bien podría valer la pena. Está bien, respondió Naruto, yendo a las paredes para encontrar algo para atar al cautivo. Ebisu simplemente salió de la habitación mientras lo hacía. Luego sonrió. No había tenido miedo por nada. Caminando hacia la salida, se encontró abordado por un trío de clones que transportaban a la bestia más extraña. Un segundo siguió un poco más tarde, y aún vendrían más. Curioso, fue a la fuente y encontró montones de quimeras fallecidas como las que ya había visto. Ahora, él no estaba especializado en autopsias, pero sabía lo suficiente como para decir que los muchos monstruos aquí habían sido electrocutados hasta la muerte. Todos, al parecer. Eso fue extraño, ya que el único usuario de rayos del que había oído hablar era el maestro de estas bestias. Jiraiya no era uno, y el único miembro de su equipo que conocía cualquier jutsu elemental era Naruto con su técnica de fuego. De hecho, mirando a su alrededor, pudo ver los resultados de la técnica del chico. Las bisagras derretidas fueron especialmente esclarecedoras en ese sentido, sobre todo porque la habitación del otro lado era claramente una celda. Lo que significaba que su equipo había tenido razón en este lugar. Algo andaba mal aquí. El Jonin especial echó un vistazo más profundo y rápidamente encontró algo más. Se podían encontrar restos de flechas rotas por todas partes, como si alguien hubiera disparado a la gente de aquí. Tomar todo eso en conjunto significaba algo aún más sospechoso. Su equipo le estaba ocultando algo. Fin del capítulo.